Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los momentos más conmovedores y las relaciones que nos inspiran. Estoy súper emocionado por el vídeo de hoy porque vamos a sumergirnos en una historia de amor que, créanme, los va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de un momento épico, un punto de inflexión en la vida de dos personas, donde las palabras se convierten en puentes y los sentimientos florecen bajo la luz más intensa. Hoy el protagonista es Kerem, y la destinataria de su corazón, la maravillosa Hande. Vamos a revivir el instante en que Kerem le declara su amor a Hande y, lo más importante, cómo esas palabras logran enamorarla profundamente. Prepárense para sentir cada palabra, cada mirada, cada latido. Y antes de sumergirnos de lleno en esta hermosa narrativa, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque cada uno está hecho con muchísimo cariño y pensado para ustedes. Además, al suscribirse se unen a nuestra comunidad, un espacio donde compartimos estas maravillas juntos. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí a lo que vinimos. Imaginen la escena. No es un día cualquiera, ¿verdad? Hay una tensión en el aire, una expectación que se siente casi palpable. Puede ser una tarde con una luz dorada que baña todo, o quizás una noche estrellada que amplifica la intimidad. Lo importante es que el escenario está montado para un momento que cambiará el rumbo de sus vidas. Kerem, seguramente con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sabiendo que este es el momento de ser vulnerable, de ser honesto, de poner su alma sobre la mesa para Hande. No es fácil, ¿verdad? Declarar el amor es quizás uno de los actos más valientes que podemos realizar. Requiere despojarse de miedos, de dudas, de cualquier cosa que pueda interponerse entre lo que uno siente y lo que uno es capaz de expresar. Y Kerem, en este instante, elige ser valiente. Las palabras que salen de su boca no son meras frases vacías, no son un monólogo ensayado para impresionar. Son el reflejo de un sentimiento profundo y genuino. Él no solo le dice te amo, lo hace de una manera que Hande puede sentirlo resonar en cada fibra de su ser. Probablemente comienza reconociendo la importancia de Hande en su vida. Quizás dice algo como, Hande, sé que este momento puede parecer repentino, pero hay cosas que he guardado por demasiado tiempo y que ya no puedo seguir ocultando, no a ti, que significas tanto para mí. Y ahí es donde empieza la magia, ¿no? En la honestidad brutal. Él podría estar pensando en todas esas veces que se ha cruzado en su camino, en cómo ella ha iluminado sus días, en cómo su presencia ha transformado su mundo de una manera que él nunca imaginó. Y él no se limita a describir esos momentos, sino que explica el efecto asterisco que Hande tiene en él. Tal vez dice, antes de conocerte, Hande, sentía que mi vida era una melodía incompleta. Había notas, sí, pero faltaba la armonía, faltaba la emoción que ahora siento cada vez que te veo, cada vez que escucho tu risa. Esa comparación, esa metáfora, es poderosa. Está pintando una imagen clara de cómo su vida era y cómo es ahora, y la causa de esa transformación es ella. Y no se queda en lo superficial, Kerem va más allá. Probablemente habla de la forma en que Hande lo hace sentir. Contigo me siento visto. Como si todas las capas que he construido alrededor de mi corazón se desvanecieran. Siento que puedo ser yo mismo, mi versión más auténtica, sin miedo a ser juzgado, solo a ser aceptado. Y esa sensación, Hande, es un regalo inmenso. Ese reconocimiento de la aceptación, de la seguridad que ella le transmite, es algo que todos anhelamos en una conexión profunda. Pero lo que realmente debe enamorar a Hande es cuando Kerem habla de sus cualidades, de lo que admira de ella. No solo su belleza exterior, que seguramente es evidente, sino la belleza de su espíritu, la fuerza de su carácter, la bondad de su corazón. Él podría decirle, admiro tu inteligencia, la forma en que ves el mundo con tanta perspicacia. Admiro tu valentía, tu capacidad para enfrentar los desafíos con una gracia que me inspira. Y sobre todo admiro la bondad que emana de ti, esa luz interior que ilumina a todos a tu alrededor. Cuando alguien te describe así, resaltando tus virtudes más profundas, te hace sentir verdaderamente valorada, vista en tu totalidad. Y la declaración no es solo un recuento de virtudes, sino de cómo esas virtudes han impactado su propio crecimiento. Has sacado lo mejor de mí, Hande. Me has animado a ser mejor persona, a perseguir mis sueños con más determinación, a creer en mí mismo de una forma que nunca creí posible.
Este tipo de reconocimiento, de que la persona amada ha sido un catalizador para el crecimiento personal, es increíblemente poderoso. Significa que el amor no es solo posesión, sino inspiración y apoyo mutuo. Ahora, ¿cómo hace esto para enamorarla? No se trata solo de las palabras bonitas, sino de la forma en que se entregan. La voz de Kerem debe estar llena de emoción genuina. Puede que haya un ligero temblor al principio, una pausa para tomar aire, un momento en el que sus ojos se fijan en los de Ande, buscando una conexión, buscando una respuesta. Y cuando habla de sus sentimientos, no los minimiza. No dice creo que me gustas, sino me has robado el corazón. No dice eres importante, sino eres mi mundo. Y aquí es donde entran los detalles que hacen la diferencia. Quizás él le recuerda un momento específico, un pequeño detalle que para él tiene un significado enorme. Recuerdo aquella vez que compartimos esa conversación hasta tarde bajo las estrellas, sentí una conexión contigo que nunca antes había experimentado. Fue como si el universo conspirara para unirnos en ese instante. Esos detalles íntimos, esos recuerdos compartidos, son los que anclan la declaración de amor en la realidad, haciéndola más personal y conmovedora. Además, la vulnerabilidad de Kerem es clave. Al abrir su corazón de esta manera, expone sus sentimientos más profundos, y eso genera una confianza y una intimidad que son esenciales para el enamoramiento. Él no tiene miedo de mostrarse herido por el miedo a ser rechazado, pero está dispuesto a correr el riesgo porque el amor que siente es más fuerte que el miedo. He tenido miedo, Ande, miedo a arruinar lo que tenemos, miedo a que mis sentimientos no fueran correspondidos. Pero el miedo a perderte, el miedo a no haberte dicho nunca lo que siento, es mucho mayor. La sinceridad en su voz, la mirada intensa, la forma en que su cuerpo está dirigido hacia ella, todo comunica un mensaje inequívoco, ella es el centro de su universo en ese momento. Y cuando Kerem dice algo como, quiero estar a tu lado, Ande. Quiero compartir tus alegrías y tus tristezas, quiero construir un futuro contigo. Quiero que sepas que te amo, no solo con palabras, sino con cada latido de mi corazón. Esas son palabras que construyen un sueño compartido, que invitan a Ande a imaginar un futuro juntos. La belleza de este momento radica en la autenticidad. No hay artificios, no hay juegos, solo un corazón abierto que busca resonar con otro. Kerem no está tratando de convencer a Ande de algo que no es. Él está compartiendo lo que ya siente, lo que ya es parte de él, y la está invitando a ser parte de ese amor. Y esa invitación, cuando se hace con tanta pureza y devoción, es casi irresistible. El lenguaje corporal también juega un papel crucial. Una mano que roza la suya, una mirada que se pierde en sus ojos, un paso más cerca que acorta la distancia física y emocional. Estos pequeños gestos amplifican el poder de sus palabras. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice y cómo se presenta a sí mismo en ese instante. En resumen, Kerem enamora a Ande al ser completamente él mismo. Al desnudarse emocionalmente, al expresar su amor de una manera que es a la vez poética y profundamente honesta. Al resaltar sus cualidades, al compartir cómo ella ha transformado su vida, y al invitarla a un futuro juntos. No es un monólogo, es una conversación del alma, donde cada palabra es un ladrillo más en la construcción de un amor duradero. Es la valentía de ser vulnerable, la sinceridad de sus sentimientos, y la profunda admiración que tiene por ella lo que finalmente la conquista. Es un momento que todos soñamos vivir, ¿verdad? Ese instante en el que alguien te mira y te dice sin rodeos, que eres lo más importante en su vida. Y tú, al escuchar esas palabras, sientes como tu propio corazón responde, como las barreras caen y el amor florece, puro y deslumbrante. Y bueno, mis queridos amigos, así es como Kerem, con palabras que nacieron de lo más profundo de su ser, logró enamorar a Ande. Hemos visto cómo la sinceridad, la vulnerabilidad y la admiración genuina pueden ser las herramientas más poderosas para conquistar un corazón. Hemos reflexionado sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos y el impacto que tienen en las personas que amamos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué palabras creen que son las más importantes al declarar el amor? Déjenme sus opiniones, sus anécdotas, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me nutro de cada una de sus experiencias. Y antes de irnos, no olviden lo que les digo siempre, si este vídeo les ha tocado el corazón,
les ha parecido interesante o simplemente han disfrutado de la compañía, por favor, regálenme un gran like. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir creando contenido como este para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda disfrutar de esta hermosa historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que está creciendo día a día, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.